Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros el día de hoy. Esperamos que las bendiciones de lo alto puedan caer sobre cada uno de ustedes, los que están en esta sala y los que están escuchando a través de la red de internet en el YouTube. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia al capítulo número 9 del libro de los Hechos. Capítulo número 9 del libro de los Hechos. Y vamos a ver solamente los versículos 26, 27, 28 y 29 en nuestra lectura, pero en el mensaje vamos a contemplar todos los demás versículos, comenzando desde el versículo 20 en adelante. Solo que no cierren su Biblia, manténgala abierta en Hechos 9. La palabra de Dios lee así, comenzando del versículo 36. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de alabar y glorificar tu nombre, Señor, en este lugar. Pero también te damos gracias ahora porque podemos compartir la palabra con cientos y miles de personas allá afuera, además de las personas que están en este santuario. Oramos, Señor, que tú bendigas esta palabra. Oramos que tú le des sazón a esta palabra y que yo solamente sea el portador de la palabra, porque la palabra es tuya y esa es la que vamos a compartir con las personas el día de hoy. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, y sabemos que el resto del año tú nos vas a seguir, Señor, bendiciendo, ayudando, nos vas a seguir, Señor, fortaleciendo para continuar nuestro camino hacia la patria celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es el cambio de identidad de Pablo. El cambio de identidad de Pablo. ¿Qué es identidad? La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de la persona misma. Y eso es lo que hace que le permite conocerse como individuo, a diferente de los demás. Usted sabe quién es, usted sabe quién es, usted sabe quién es. ¿Por qué? Por su identidad. Usted sabe quién es. Entonces la identidad de la persona se refiere al concepto del individuo que tiene de sí mismo. Y alguien dijo que la identidad comienza a crearse en el hogar, y de esa manera el niño o la niña comienza a adoptar su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y de esa manera va creciendo. Aquí a nuestra iglesia vino en una ocasión una joven que, por cierto, venía promoviendo un libro que ella escribió. En su libro ella daba testimonio de que había sido lesbiana. Esa era su identidad de ella. Había sido lesbiana. Pero en su libro ella da un testimonio muy bonito, que un día ella conoció a Cristo como su personal Salvador. Alguien le habló del Señor. Entonces ella
encontró su verdadera identidad. Dios le dio una nueva identidad. Y ahora ella testificaba, ahora soy cristiana. Esa es mi nueva identidad. Y he dejado lo que antes era. Cada uno de ustedes tiene su identidad. Usted sabe quién es. Y una de las cosas que nosotros necesitamos saber es quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Dios hizo algo especial en la vida de Saulo. ¿Cuál era su identidad de él? Nosotros vemos en la lectura que tuvimos aquí y en la lectura que ustedes tienen ahí en su capítulo número 9 de Hechos, que la mayoría de personas no querían juntarse con él, le tenían cierto miedo, cierto recelo. Saulo, no, Saulo, él se identificaba como un hombre criminal, como un hombre malo. Esa era su identidad de él. Pero vamos a ver aquí que Dios le dio una nueva identidad. Ya no era el hombre temible, criminal, sino que Dios había cambiado la vida. Yo sé que cientos y miles de personas alrededor del mundo, Dios ha cambiado sus vidas. Ya no son lo que eran antes. Tal vez eran borrachos, eran drogadictos, tal vez eran criminales, pero Dios los ha cambiado y ahora ellos son personas que sirven al Señor. Amén. Nada menos cuando nosotros hace algunos años atrás, una persona que nos escuchaba en el programa de radio allá en la cárcel, aquí en Dallas, decidió estudiar por correspondencia. Y naturalmente que lo ayudamos, le dimos un descuento para que él estudiara ahí en la cárcel. Y logró terminar sus estudios. Le mandamos su diploma. Yo creo que el chaplain, mejor dicho, de ese lugar, porque yo le pedí que le entregara ese certificado, ese diploma, mejor dicho. ¿Y sabe lo que él dijo después? Entré a esta cárcel como un criminal, pero ahora salgo como un predicador. Dios cambió su identidad. Dios puede cambiar la vida de las personas. Vamos a ver que todos conocemos la historia de Saulo. Como Saulo dice que él respiraba amenazas en contra de los cristianos. Él odiaba a los cristianos literalmente. Pero un día que iba camino hacia Damasco, sabemos que Dios lo alcanzó. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús no queda lo mismo que era antes. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y él cambió. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y ella cambió. Pablo tuvo un encuentro con Jesús cuando era Saulo y él cambió. ¿Por qué? Porque Jesús ha impactado la vida de cientos y miles y millones de personas alrededor del mundo, que antes eran personas, el desprecio de la sociedad, pero ahora son personas que proclaman el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque lo han conocido en el perdón de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Den un aplauso a Cristo. Entonces, si usted va ahí al versículo número 20, vamos a ver Pablo en Damasco. Vamos a ver Pablo en Damasco y Pablo en Jerusalén. 2 puntos del mensaje el día de hoy. Y vamos a ver cómo Saulo comenzó a dar sus primeros pasos para predicar. Yo no sé si él había escuchado, es posible que sí, había escuchado a Pedro o a los otros antes de su conversión. Y él sabía más o menos, ¿verdad?, cómo hablar, aunque él tuvo
escuela con Jesús. ¿Sabían ustedes? El Señor lo instruyó a Saulo. Lo instruyó por 3 años. También, así como a los otros apóstoles, la Biblia dice que Saulo fue instruido por el Señor por 3 años también. Y la palabra, él la explica. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No lo recibió de Pedro, de Juan, de ningún otro apóstol, pero del Señor. Entonces aquí él comienza a dar sus primeros pasos en la prédica de la palabra. Vaya a Hechos, capítulo número 9, yo creo que ahí lo tiene, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta, si usted lee el verso número, porque vamos a ver del 20 en adelante, que dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 20 y 21 dice, dice bien, y todos los que le oían estaban ¿qué? Atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero ahora está predicando. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado su identidad. Dios cambió la identidad de Pablo. Aquel hombre matón, aquel hombre que iba a Damasco a traer a las personas, las iba a traer, yo creo, arrestadas y se las iba a llevar. Él venía en caballo, sin duda, pero la pobre gente tenía que ir amarrada, se las llevaba a Jerusalén, a pie, pobrecitos. Y allá los metían yo creo que, yo no sé si él recibía salario por cada persona que él entregaba a los sacerdotes. Hombre, cuando los sacerdotes vieron que estas personas estaban buscando a Dios, ellos hubieran levantado las manos y hubieran dicho, gracias Dios. Porque de esta manera se termina el crimen en nuestra ciudad. Se termina la maldad en nuestra ciudad. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a perseguir a los cristianos del principio. Y Pablo fue el instrumento que ellos usaron para poder arrestar a las personas que alababan y glorificaban el nombre de Jesucristo. Pero lo bonito aquí que vemos en estos versículos es que es un Pablo diferente. Ya no es lo mismo. Yo me imagino que ustedes conocen a personas que antes eran drogadictos, borrachos, criminales, pero ahora son nuevas personas. Ustedes los conocen sin duda. Han hablado con ellos. Yo fui a tomar un café con una vez un pastor y me contó su vida. Era un hombre pero bien borracho que se quedaba tirado en las calles. Pero de ahí el Señor lo rescató y cambió su vida. ¿Saben una de las cosas? Que hay personas que dicen, yo no me quiero unir a la religión evangélica porque ahí me van a hacer que yo cambie, que deje de tomar, que deje de fumar, que deje de ir al baile. ¿Quién le ha dicho eso? Nuestra iglesia no lo va a hacer a usted que haga eso. No, el Señor es el que lo hace. Jesús es el que lo hace. Cuando la persona recibe a Jesucristo como su personal salvador, hermanos, la persona misma recibe de parte y a través del Espíritu Santo aquel sentir, ya no debo hacer esto. Jesús dijo, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Pero la iglesia que permite que la gente vaya y salga como entre, malos, pecadores y todo, nomás deja tu dinero y vete a tu casa. Y en su casa van y golpean otra vez a la mujer, a sus hijos. Ahí en su casa tienen una cantina entera porque tienen un bar, un altar al demonio. Saulo era un hombre temible, terrible. Y cuando él comenzó a predicar la palabra de Dios ahí en Damasco, la gente decía,
Se quedaba, yo creo que atónita la gente también. ¿Pero qué no era el hombre que venía a arrestarnos? Y ahora lo vemos detrás de un púlpito predicando. Qué lindo, qué precioso lo que Dios puede hacer. Y han habido cientos y miles de personas, mujeres y hombres, que Dios ha cambiado su identidad y ahora son personas que se identifican con Cristo. El verso 22 dice que pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que hacía? Pablo los dejaba atónitos a los cristianos de Damasco. Él decía, Jesús es el Cristo. Él se me apareció a mí en el camino. Él me habló y me dijo que yo lo andaba persiguiendo. Jesús cambió mi vida. Jesús me humilló. Yo quedé ciego, pero Dios mandó a un siervo para que me hablara del evangelio y recibí la vista. Y ahora ya no soy el mismo Saulo. Ahora soy un cristiano como ustedes. Por favor, créanme. Él le decía, créanme. Yo les voy a decir que Jesús al que ustedes predican, yo lo he aceptado y yo puedo confesar que Él es el Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Versos 23 y 24. Dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, porque si él salía de la ciudad, lo iban a matar. Tremendo. Pasados los judíos resolvieron en consejo matarles. ¿Quiénes? Porque él era el títere de los judíos. Él era el hombre que llevaba a cabo lo que ellos planeaban siempre hacer en contra de los cristianos. Pero ahora ya no tenían títere. Ahora ya no tenían ningún hombre que llevaba a cabo sus fechorías y sus maldades. Ese hombre había cambiado ya de identidad. Ese hombre ya no era aquel matón. Ese hombre ahora era un cristiano. Entonces dijeron, este ya no nos sirve para nada. Lo vamos a matar. Y planearon matarlo. Ahí mismo, dice que en las sinagogas, planearon ellos. Lo vamos a matar. Pero ¿qué dice el versículo 25? Que los discípulos, o sea, los cristianos, dice el verso 25. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta, lo ayudaron a escapar. Yo sé que ustedes han visto, ¿verdad? Ese retrato, ese picture, ese cuadro en donde lo van bajando en una canasta. Ellos lo estaban esperando en la ciudad. Tan pronto como salga de la ciudad de Damasco, lo vamos a matar, dijeron los judíos. Pero él salió por el muro. Los hermanos lo ayudaron. ¿Por qué? Porque no era todavía el tiempo. Pablo tenía mucho trabajo que hacer. Dios le había dicho a Ananías, yo le voy a enseñar a Saulo lo que tiene que sufrir por mí. Él no había sufrido, apenas aquí está en el comienzo. Posiblemente su mente fue torturada. Me quieren matar, porque imagínese, ¿cómo se sentiría usted si le llega una notita que dice, te vamos a matar? Mucha gente lo recibe en El Salvador, en Honduras, en México. Mandan una notita, cuídate porque te vamos a matar. Y la pobre gente, ¿verdad? Pues anda con miedo. A veces hay gente que ni puede salir de su casa. Pero Saulo, él predicaba abiertamente el evangelio ahí en Damasco. Pero los hermanos, por estos hermanos, lindos hermanos, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que siempre hay lindos hermanos? Cuando uno va a otras naciones,
Yo siempre he encontrado lindas personas. Hermano, véngase para acá, vamos a llevarlo a comer pupusas. Venga, mire, tenemos un caldo para usted. Y bien picante el caldo. Véngase, hermano, véngase, venga a convivir con nosotros. Ahí en México me llevaron a un lugar y mire, ahorita vamos a hacer unos nopalitos. Y fueron y cortaron los nopales y los tostaron y los hicieron. Y la cosa está que me dieron nopalitos a comer. Qué lindos hermanos hay siempre en otros lugares. Preciosos hermanos, preciosos pastores que sirven al Señor, hermano. Ellos siempre me han recibido con los brazos abiertos. Yo estoy con ellos un tiempo y luego me regreso. Y a veces cuando uno se regresa se quedan tristes. No quisieran que uno se viniera. Pero la esposa está triste también, porque como ella no pudo ir, entonces yo tengo que venir. Saulo fue torturado en su mente. Me van a matar. Ya llegó a oídos míos que los judíos están planeando matarme. Y ahí están en la entrada de la puerta. Tan pronto como yo salí. Y ni podía salir con disfraz. Porque si él podía salir, digamos, con una barbita blanca y pelo, caminando, ¿verdad? Lo podían descubrir. Entonces los hermanos dijeron, no, lo vamos a bajar por el muro. Y entonces, ¿qué fue? Terminó su tiempo allá en Damasco. Él predicó la palabra en Damasco. Él testificó lo que Cristo había hecho en su vida. Él testificó el cambio de vida, el cambio de identidad que Dios le había dado ahora. Saulo era un diferente Saulo. No era el hombre temible, era el hombre cristiano. Ahora que pregonaba y ponía en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús, porque tú has cambiado cientos y miles de vidas. Pero ahora llega a Jerusalén. Y ahora vamos a ir al versículo 26, que fue uno de los versículos que leímos. Dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Y ay no. Ese es Saulo. No, pero él fue causante de la muerte de Esteban. Se llevaba mucha gente arrastrando a la cárcel. Él llegó, quería juntarse ahí con ellos en Jerusalén. Y por más que él decía, es que ya no soy el mismo Saulo. Soy diferente Saulo. Pero como quiera dice que muchos le tenían ¿qué? Miedo. Le tenían miedo. Para tenerle miedo a una persona es porque esa persona es matona, es cruel, es un asesino. Le tienen miedo porque esa persona no se tienta el alma. Agarra el arma y pronto, ¿verdad? O lo que sea. Pero ¿sabían ustedes que personas criminales Dios los ha cambiado? Les ha dado un corazón nuevo, una vida nueva, una identidad nueva. Personas que han sido criminales, el Señor los ha cambiado. Le digo porque yo oí el testimonio el otro día acerca de este hombre, que él era parte de los carteles que mataba, pero Jesucristo lo alcanzó y ahora él servía a Cristo. Y claro, muchos de ellos a veces cuando se escapan los buscan para matarlos también, porque no quieren que los descubran. Pero él estaba predicando, yo lo miré. Entonces, dice el verso número 27, que Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente, o sea, había predicado el nombre de Jesús. Eso quiere decir entonces, Dios usó un instrumento. Dios usó a Bernabé.
¿Se ha dejado usted usar por Dios? Cuando Dios quiere usarle como instrumento. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Bernabé era uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Bernabé, hermanos, ¿se recuerdan ustedes que su nombre no era Bernabé? Su nombre era José. Y él tenía una propiedad. Yo me imagino que tenía más propiedades. Era un hombre pudiente, un hombre que tenía los medios financieros. Pero él fue y vendió una propiedad y trajo todo el dinero a la iglesia de Jerusalén para ayuda del ministerio, para ayuda de los necesitados. Fue cuando también Ananías y Zafira trataron de hacer lo mismo. Pero Bernabé fue un hombre que se destacó, hermanos, como predicador. ¿Sabían ustedes? Y después como misionero, cuando acompañó a Pablo en su primer viaje. Como misionero. Y este hombre, Bernabé, que era un pilar de la iglesia de Jerusalén, él había oído de Saulo. Y me imagino que él mismo había ido a Damasco. Había escuchado a Saulo. Porque para que él dijera, fíjese bien lo que dice ahí ese versículo. Él ha contado, dice, que ha visto al Señor en el camino. Y el Señor le habló cuando él iba camino hacia Damasco. Es lo que él testificó. Y por eso es que ahora valerosamente habla del nombre de Jesús. Él lo introdujo. Él lo presentó a los hermanos. Entonces los hermanos lo recibieron. Pero tuvo que haber habido un intermediario y Dios usó a Bernabé. Más tarde, como dije, este hombre Bernabé fue el compañero de Pablo en la misión primera que ellos iniciaron para establecer iglesias, predicar la palabra, aunque nosotros sabemos que cuando hubo la dispersión, cuando hubo el ataque a la iglesia en los primeros años, los cristianos se fueron de Jerusalén, pero dice la palabra que muchos iban predicando la palabra por donde quiera que ellos iban, en todos los pueblos. Y eso es bonito. Como el etíope, él recibió la palabra de Felipe, pero se fue a Etiopía a predicar la palabra. Como el hombre gadareno que Jesús, hermanos, le sacó sus miles de demonios que tenía y que él quería seguir a Jesús y le dijo, no, ¿sabes qué? Regrésate con los suyos y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Estas personas se convirtieron en instrumentos de Dios. Saulo, hermanos, ahora aquí estamos en Jerusalén. Ahora él está predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar cómo los sacerdotes de ahí, en donde él entraba y salía, en donde él recibía comisión, o sea, los sacerdotes lo comisionaban a él para perseguir a los cristianos? Ahora ellos se dan cuenta, ya no está con nosotros. Ahora está con ellos. A los que él perseguía, a los que él metía en la cárcel, está con ellos. Vamos al siguiente versículo. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, o sea, con los cristianos, y entraba y salía. Entraba y salía. Convivía con ellos y luego salía, entraba con ellos. Tuvo un buen tiempo con ellos. ¿Cuántos años? Yo no sé. La cosa está que estuvo un buen tiempo con los hermanos de Jerusalén, con los cristianos de Jerusalén, con la iglesia de Jerusalén. Y él se identificó con ellos, con los cuales él odiaba. A las personas que él no le gustaba, a las personas que no le caían bien, ahora él se identificó con ellos. Y mire, muchas veces, hermanos, yo me pongo a pensar, Jesús dejó su trono de gloria. Y la palabra de Dios dice que él vino, el verbo se hizo ¿qué? Carne.
y habitó entre nosotros. Ahora, ¿quiénes éramos nosotros para que Jesús se identificara con los humanos? Que se identificara con nosotros. Éramos malos, desobedientes. Pero así es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo que Dios quiere es salvación a todo el mundo, salvación a toda persona. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos acepten a Jesús en su corazón para que Jesús cambie sus vidas, Jesús cambie sus planes que tenían y le dé una nueva directiva, les dé una nueva vida, una nueva identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Luego seguimos al siguiente versículo 29. Y hablaba que denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Qué es hablar con denuedo? Con valentía. Eso quiere decir hablar con denuedo, con valentía, con decisión, con determinación. Eso es hablar con denuedo. Y entonces dice aquí que esos griegos disputaban con... ¿Quiénes eran estos griegos? Fíjese que él trataba de unirse con ellos. Vamos a ver, estamos aquí al versículo 29. Eran personas, judíos, helenistas, quien también querían matarlo. ¿Qué quiere decir judíos helenistas? Quiere decir que eran griegos de procedencia judía. Ellos habían nacido en territorio griego, pero eran de padres judíos. Hablaban el arameo o el griego. El griego definitivamente lo hablaban. Posiblemente hablaban hebreo también estos judíos helenistas. Ahora estamos hablando de una sinagoga ahí en Jerusalén. Un comentarista dice que Saulo era el líder de esa sinagoga ahí en Jerusalén cuando él comenzaba a perseguir a los cristianos. Él era el líder ahí en esa sinagoga. ¿Y sabe por qué? Porque Saulo, hermanos, él hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín, hablaban 4 lenguas. Saulo era un hombre muy inteligente. Dios no alcanzó cualquier persona. Dios no ha alcanzado cualquier persona. Ustedes son personas inteligentes. Ustedes son personas inteligentes. Ustedes son personas especiales. Ustedes son personas especiales. Si Dios no ha alcanzado cualquier persona. Y entonces, esos cristianos que de esa sinagoga, yo me imagino decir, pero si tú antes estabas aquí con nosotros, ¿te cambiaste de chaqueta o qué? No. Jesús cambió mi vida. Jesús cambió mi vida. Él les testificaba a ellos. Y entonces, en cambio, ellos querían matarlo. Ahora, vamos al verso 30. Dice que cuando supieron esto, que lo querían matar también ellos, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Cesarea está cerca de la orilla del mar Mediterráneo. Si usted tiene en su mente el mapa de Israel, estos hermanos en Cristo lo ayudaron a escapar de Jerusalén, porque también ahí querían matarlo. Donde quiera que Saulo iba, lo que querían era matarlo, porque ahora él se había hecho un paladín del cristianismo. Ahora él se había hecho un hombre defensor de la fe. Aquel perseguidor de los cristianos ahora era un pregonero de Jesucristo. Y eso a ellos no les gustó. Entonces, el verso 31 dice,
Las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, fíjese bien, eso quiere decir que en este tiempo, estamos hablando del primer siglo, ya se habían establecido iglesias en Judea. No solamente la iglesia madre, habían otras iglesitas ya sin duda. Estamos hablando de miles de personas que se entregaron a Cristo. La primera redada fue 3,000 personas, la segunda 5,000 personas. Entonces tenía que haber templos, lugares en donde reunir a estos cristianos. No se podía reunir en las sinagogas, ahí los echaban fuera. Entonces ellos establecieron sus propias iglesias. Entonces había iglesias en Judea, había iglesias en Samaria y había iglesias en Judea. Pero ya con la conversión de Pablo, de Saulo, que más tarde se llamó Pablo, porque de primero se llamaba Saulo, pero esa identidad Dios la cambió y ¿sabes qué? Te voy a cambiar la vida y te voy a cambiar el nombre. Te vas a llamar Pablo ahora. Primer viaje misionero se llamó Pablo. Entonces, hubo una gran paz. Hubo una gran paz. Y qué bonito, hermanos, me imagino yo, cuando ellos ya no tenían persecución. Claro, después continuó la persecución, porque la persecución continuó en el siglo I, siglo II y siglo III, hasta la conversión de Constantino. Ahí paró de nuevo otra vez la persecución. Pero aquí por este tiempo, por este periodo, ya el enemigo número 1 de la iglesia ahora era el predicador del evangelio. Y comenzó a haber, hermanos, paz en las iglesias de Judea, en las iglesias de Galilea, en las iglesias de Samaria. Eran como estados. Son como unos estados. No crean ustedes que estamos hablando de pueblos. No, son estados. Son grandes. Cuando uno va a Israel, no crea que puede ver todo. Mira los lugares claves, pero no todos. Y una de las cosas, y con esto quiero terminar, que la iglesia, hermanos, del principio, cuando hablamos incluimos todas las iglesias de Judea, de Samaria, de Galilea y todas las iglesias en donde se había extendido el evangelio, hablemos de una sola iglesia. La iglesia se iba consolidando. ¿Quién era que lo iba consolidando? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usaba a las personas que eran instrumentos para llevar el mensaje, la palabra, y la iglesia se iba consolidando, poniendo fundamentos, hermanos, porque ellos sabían que tenían que seguir hacia adelante. Ellos vivían en el temor del Señor, los cristianos del principio. Y dice la palabra del Señor que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Espíritu Santo que trabajaba en la vida de las personas que estaban siendo usadas para que el evangelio continuara creciendo. Y los cristianos, hermanos, iban aumentando y luego estos cristianos se iban integrando, consolidando. Gracias a Dios por eso. Porque si estos cristianos no hubieran sido sólidos, si estos cristianos hubieran sido cobardes, no hubiera llegado el evangelio muy lejos. Pero el evangelio llegó hasta nosotros. El evangelio llegó hasta ustedes. ¿Por qué razón? Porque hubieron personas, hermanos, que se dejaron usar por Dios como instrumentos para que el evangelio corriera hacia adelante como un río. Voy a hacer una oración en esta mañana por las personas que nos están escuchando y luego voy a orar por ustedes también. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora yo vengo orando por las personas que nos han escuchado, Señor, aquí en este YouTube. Oro que tú los bendigas y que esta palabra, Señor, ellos la hayan recibido y que haya caído en un terreno sólido, un terreno que pueda fructificar, Señor. Un terreno fácil para que tu palabra sea sembrada ahí, Señor. Y que lleve fruto para que ellos mismos después puedan hablarle a alguien más
del evangelio, así como Saulo lo hizo. Saulo comenzó a hablar de tu palabra en Damasco, luego en Jerusalén, y luego se extendió a otras ciudades. Ese es el plan, ese es el deseo tuyo, que nosotros seamos instrumentos. Y oro que tú, Señor, les ayudes a estas personas para ser instrumentos, para que compartan su testimonio con otras personas de cómo Dios los alcanzó, cómo el Señor ha cambiado sus vidas y cómo Cristo todavía lo puede hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oro por las personas que están en este santuario también, aquí a mi derecha y a mi izquierda. Que tú los bendigas a cada uno de ellos. Bendice sus familias. Bendice sus hogares, bendice sus actividades. Y en este tiempo de tanto peligro, Señor, yo te ruego que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Y que el Salmo 91 pueda cumplirse, que tú eres, que nos protege con tus plumas. Estamos seguros debajo de tu protección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.